es sin lugar a dudas uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Así que con mucho respeto por muchos hermanos que tienen distintas miradas sobre esto, vamos a tratar de explicar un poco estos versículos. Primero vamos a hacer una lectura, por lo menos de los 6 o 7 versículos primeros, y vamos a ir tratando de analizarlos en la voluntad del Señor para sacar la mayor lección o aprovechamiento que podamos tener. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y percibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, que no es aprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Esta carta a los hebreos no es porque el título lo haya puesto o esté dirigida, es una carta muy particular porque no dice quién la escribe y no dice para quién se las escribe directamente, o que se supone, y es uno de los grandes desafíos de poder descubrir a quién está dirigida esta carta. La carta, al no tener un escritor que se propone como el escritor o que se anuncia como el escritor, trajo también la problemática de que fue resistida por momentos para reconocerla bajo el canon bíblico, porque se ponía una prueba, un tamiz sobre las escrituras inspiradas, que tenía que ser de los profetas y de los apóstoles, o sea que, o algunas que tuvieran la aseveración de ellos o la conformidad. Y al no tener quien lo escribió, parecería que fue rechazada o restringida por algún tiempo, pero después vemos que hubo una amplia aceptación de parte especialmente de los padres de la Iglesia. Aquí tenemos vamos a ir analizando versículo por versículo. También queremos decir que es importante para entender esta carta de los hebreos, a quién va dirigida, a quién se les escribe. Se les está escribiendo parecería que fueran creyentes o personas que conocían la verdad de Cristo, pero también que eran judíos. Ustedes saben que Pablo tuvo una gran resistencia siempre con aquellos judíos llamados judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran los que habían adoptado un poco el cristianismo y seguían con las costumbres judaicas. El apóstol Pablo para los judaizantes era un gran enemigo, porque el apóstol enseñaba que había sido superado en muchos aspectos del Antiguo Testamento
por la obra de Cristo, especialmente lo que concierne a la obra de salvación. Entonces, ellos eran problemáticos para el apóstol Pablo porque confundían, ellos querían sujetar la obra de Cristo a la ley y no al revés. Querían que era un accesorio que era irrefutable para ellos, era importantísimo lo que la obra de Cristo aquí cuando vino aquí en la tierra tenía una gran significancia, y como Cristo era judío, lo querían adoptar para que se pudiese encauzar y se pudiese llevar todo lo que respecta al cristianismo, derivarlo a la ley. Cuando hablo de la ley es a todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y el apóstol, que tenía las cosas claras, guiado por el Espíritu Santo, refutaba y rechazaba esto porque no conducía a una verdadera fe y una verdaderamente confianza. Es posible que este capítulo, ustedes van a ver una gran cantidad de advertencias en este capítulo, en este libro de los Hebreos, en los cuales estas advertencias hablan siempre, apuntan a la fe y apuntan a la madurez del entendimiento de las Escrituras. Después tengo un pequeño bosquejo para que podamos escribir si queremos anotar las advertencias. Empezamos. Es importante tener como gancho los últimos versículos del capítulo 5, porque si no, no sabemos de qué estábamos hablando. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Tenemos mucho para decir con lo que respecta al desarrollo del crecimiento, está diciendo el apóstol, pero se hace difícil. ¿Por qué? Porque os hacéis tardos para oír, os hacéis difíciles, no buscáis con claridad entender. A veces los que ponemos los obstáculos para no entender la Escritura somos los creyentes, muchas veces. Porque tenemos nuestro preconcepto de las cosas. Creemos que la Biblia atestigue lo que nosotros pensamos de tal cosa. Entonces, queremos que la Biblia apruebe lo que nosotros pensamos, en vez de sujetarnos a lo que ella dice. Esto fue un mal de todos los tiempos, de la época del pueblo de Israel igual, y de la iglesia, de la historia de la iglesia, está plasmada de situaciones similares, donde queremos que la Biblia apruebe lo que nosotros pensamos, que ella tiene que aprobarnos. Entonces ellos pensaban de esta manera, por lo cual era difícil entender. Entonces ya nos vamos, dice, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo básico, lo fundamental, lo que es el principio para conocer y que tenemos que preocuparnos por conocer. Los creyentes tenemos que tener esa preocupación de conocer para ser mejores, de conocer para conocer a Cristo, para conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios verdaderamente y conocerle cada día más es tratando de aprender de su palabra, no solo por lo que oímos, sino también por nuestra lectura y por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor nos lo derramó en algunos pocos creyentes para que todos se remitan a ellos. Lo derramó a todos los creyentes para que todos tienen la posibilidad de entender y comprender las Escrituras. Por supuesto que hay dones para enseñanza y para predicar y para enseñar, que pueden ir un poco más allá. Pero todo creyente es capacitado por el Espíritu Santo para poder entender la Biblia. Entonces, lo peor de todo es que nos quedemos con los rudimentos, que no dejemos avanzar. Y ellos, en esa mixtura que hacían de la ideología o del pensamiento del Antiguo Testamento, querer compaginarlo, querer a su manera, porque el Señor lo demuestra en Hebreos, cómo el Señor quiso compaginar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Ellos lo querían hacer a su manera. Entonces, dice,
vamos adelante a la perfección o a la madurez. Tenemos que apuntar a ir a la madurez. No quedarnos. Tenemos que a la madurez del conocimiento, a tratar de comprender cada día un poco más. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí el escritor está haciendo está usando términos de lo que usaban estas personas o estos pseudos hermanos, porque después vamos a ver que eran pseudos hermanos, porque pretendían ser creyentes y no lo eran, porque se habían quedado con los rudimentos y que y habían echado de nuevo el fundamento de obras muertas. Todo retroceso, buscar retrospectivamente en forma de salvarse y de buscar a Dios, que no estaban en el proyecto de Jesucristo y la inspiración de las Escrituras con respecto a la revelación de Jesucristo, es volver para atrás, es volver al pasado. El apóstol dice, tenemos que ir al futuro, tenemos que ir hacia adelante más que al futuro, tenemos que ir hacia adelante, buscando sobre lo que el Señor nos mostró que son las cosas superiores. Echando, dice, la doctrina del bautismo. Acá la palabra es baptismos en vez de baptisma. Las veces que se traduce bautismo no es para hacer mención del bautismo, porque algunos lo relacionan con el bautismo, no, esto es lavamiento. El lavamiento era un pensamiento y una actitud de lavamiento del cuerpo, eran muy propios de los fariseos. Los fariseos tenían muy inculcado esto de los lavamientos, la limpieza exterior y la limpieza de las manos y la limpieza de todas las cosas. Eran lavamientos rituales. No está haciendo mención del bautismo, no usa la palabra que la Biblia usa para bautismo. No está hablando del bautismo, está hablando de esos lavamientos. Dice de la imposición de manos. Y la imposición de manos tenía 3 puntos en la historia, en la Biblia, hablando especialmente con las costumbres judaicas. Era la señal de la transferencia de la culpa. En Levítico 16, 20, 21 dice, cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. O sea, al poner la mano sobre la cabeza del animal que tenía que ser sacrificado, era la señal de la transferencia de la culpa. Otra manera que se usaba la imposición de manos era la señal de transferencia de bendición. Cuando Isaac transmite sobre Jacob, poniendo su mano sobre la cabeza, era la transmisión de la bendición, cuando un padre bendecía a su hijo mayor. Y tercero, era la señal de que se apartaba una persona para una tarea específica. Esto lo vemos también, este uso lo vemos cuando el apóstol Pablo, los hermanos, que ante el primer viaje misionero, dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y esto no tiene que ver con algún don especial que se le pusieron. A un hombre se le imponía las manos cuando se le ordenaba para un ministerio. Cuando se lo quería enviar a un ministerio y estaba la aprobación, en este caso de la iglesia y de los hermanos, se le imponía las manos. O sea que estaban con todas estas frases que se mencionan aquí, eran frases que ellos tenían bien presentes, las conocían, las articulaban mal, pero las conocían y formaban parte del andamiaje del Antiguo Testamento. Y dice, de la resurrección de los muertos. También tenían un concepto de la resurrección de los muertos. No la resurrección de los muertos del Nuevo Testamento, pero ellos también tenían su concepto de
de la resurrección. Para ir más lejos voy a leerles un versículo en Job versículo 19, versículo 25 y 27, capítulo 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, deshecha o en mi carne de ver a Dios. Se puede traducir, los estudiosos del hebreo dicen que se puede, en mi carne o fuera de mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea que ya en el primer libro, podríamos decir el escrito más antiguo de la Biblia, por lo cronológico, tenemos este pensamiento de trascendencia eterna. En el Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea que los fariseos creían en la resurrección, al revés que los saduceos. Los saduceos negaban que la resurrección existiese. Por eso los fariseos eran más afín al mensaje del Señor cuando hablaba de la resurrección. Entonces dice el juicio eterno. También tenían concepto del juicio eterno. El juicio estaba impregnado especialmente en las profecías. Y Jeremías y otros profetas hablaron sobre esto. O sea, si esto haremos si Dios en verdad lo permite, todo lo que venimos diciendo. Porque es imposible, y acá viene el texto que ha despertado a través de los siglos polémica, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes de este siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Esta es la parte difícil, que no es fácil llegar a una conclusión definitiva, pero que se puede creer por la Biblia y se puede interpretar por otros textos bíblicos. ¿A qué apunta cuando dice esto? Si nosotros nos metemos en la idea de lo que eran estos judíos, tenían muchas cosas que formaban parte de la Biblia, que eran verdad, que formaban parte de su andamiaje, tradición y de su andamiaje religioso, pero que formaban parte de la Biblia y eran verdades. Tener que relacionarlas con las verdades del Nuevo Testamento. Ellos no se querían desprender, querían adicionar las verdades, pero no se querían desprender de ellas. Y entonces, en esa falta de desprendimiento, producían cosas que los alejaban de la verdad de Dios. Negaban, en cierta manera, el sacrificio de Cristo, negaban la deidad de Cristo, porque todo esto conducía a todo esto. Y entonces, a pesar de que tenían alguna intención de seguirse verdaderamente, estaban demostrando que hacían todo lo contrario, enseñaban todo lo contrario y confundían al resto de los hermanos de una manera terrible, por lo cual el apóstol Pablo muchas veces tiene que luchar contra ellos y enojarse porque no estaban transmitiendo la verdad de Cristo, la nueva verdad, la renovada verdad con respecto a la salvación y con respecto a Cristo, a Dios y a la fe. Por eso dice que a pesar que ellos fueron iluminados, fíjense en ustedes, y esto puede producirse hoy también, de personas que vienen a escuchar el Evangelio, están atentos, se simpatizan, reciben de la bendición de la exposición de las Escrituras, gustan de las bendiciones que el Señor da, quedan atraídas por el espíritu y por el clima que reina en la congregación, porque hay respeto, porque los hermanos se respetan, porque se quieren a pesar de nuestras limitaciones y nuestra carne, porque se aman, porque hasta cuando superan muchas cosas se perdonan. Y entonces dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, vieron demostraciones del poder de Dios.
Y ellos habían visto, porque habían conocido a algún familiar. Inclusive pudieron haber visto, haber algún pariente haber recibido algún hecho portentoso, haber visto algún hecho portentoso de los apóstoles. Podían haber comprobado que el poder de Dios se manifestaba como una señal de que los apóstoles seguían con las enseñanzas de Cristo. Tenían una cantidad de vivencias tan grandes, tan maravillosas, que parecían que eran creyentes. Pero no lo eran. Pero no lo eran. Y hay una gran diferencia entre ser y no serlo. A veces nosotros nos equivocamos, la desobediencia con la incredulidad. Son dos cosas diferentes. Uno puede creer y ser desobediente, pero no puede no creer. No puede no creer. Tiene que confiar, tiene que tomar las enseñanzas del Señor y hacerlas propias. Reconocer que el Señor es el Dios eterno y que nos salvó y que nos buscó y que nos redimió. Y ellos, con su mezcla de cosas, ponían en duda eso, ponían en duda la divinidad de Cristo, ponían en duda la humanidad de Cristo, ponían en duda muchas cosas, y entonces pretendían que Cristo se amoldara a sus pensamientos religiosos que venían de tiempo atrás. Dice, y recayeron otra vez, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiendo la vituperio, trayéndole al Señor el dolor de la cruz cuando hay una persona que después de haber disfrutado de muchas bendiciones por el acercamiento al Señor, un día le rechace y no quiera saber más nada de él. Es como poner al Señor Jesucristo de nuevo, crucificarlo, producirle los dolores y exponerlo al vituperio. Este es un tema muy solemne, muy conmovedor, pero que ha pasado en la historia y va a pasar. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba y provechosa a aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y a su fin a ser quemada. Es importante esto. La tierra, este pasaje no tiene que ver con la parábola del sembrador. Sí tiene que ver con el resultado. Tiene que ver la tierra es la aceptación que tiene la persona de la palabra implantada. Perdón, me expliqué mal. Y es importante entonces que tengamos presente esto. Recibe la lluvia, recibe toda la bendición, y ¿cómo responde? Con espinas, con hierba, con cosas que no son provechosas. Es el resultado de recibir la bendición y la bondad de Dios. ¿Qué es el resultado? ¿A qué conclusión llega? Llega a la conclusión de espinos. En vez de ser una planta fértil, se transforma en espino. Esa es la comparación que hace de lo que se conoce en la escritura, pero también en la teología, como la apostasía. Es aquel que venía en una dirección y se da vuelta a 180 grados y va hacia la otra dirección. Es lo que quiere decir la palabra, los que renuncian a la fe. Después les voy a leer un pedacito de se lo leo ahora.
Les voy a leer un pedacito de un bosquejo que tiene papá tiene, papá lo dejó papá como un bosquejo de este capítulo en un estudio que tiene hecho sobre Hebreos. Y creo que se los voy a leer porque es importante. Dice así, voy a ir salteando porque es un bosquejo. El primero dice que hay tres tipos de personas que se pueden interpretar o que los pensadores bíblicos se dividieron de quiénes son estas personas que se mencionan en este capítulo 6. El primero es el que se refiere a los creyentes verdaderos que volverse del cristianismo pierden la salvación. Este grupo es mayoritario en el campo evangélico por ser seguidores del arminianismo. Dice, no se puede aceptar que la salvación es condicional o que es necesaria la perseverancia como condición de perder la salvación, pues esto es una manera disfrazada de salvación por obras. Está diciendo que hay personas que piensan que los creyentes pueden renunciar a la fe, pueden perder la salvación. Es un punto de vista teológico sobre esto. Vamos al segundo. Dice el segundo, se refieren a creyentes verdaderos que se apartan o apartaron del Señor, pero son verdaderos creyentes. Dado que la epístola se escribe a creyentes, ellos dicen, los que están en esta postura, dicen que este pasaje está dirigida a creyentes, no importa si son judíos o no. Pero son verdaderos creyentes, dado que la epístola escribe a creyentes, por lo cual los castigos severos son a creyentes, aun cuando el castigo puede ser la misma muerte física. Entre ellos hay los que creen que se trata del pecado imperdonable. La tercera manera de interpretar esto, de pensar en esto, dice, se basa en que son personas que estuvieron congregadas en alguna iglesia y hasta pudieron ser bautizados, pero nunca se arrepintieron ni pusieron la verdadera fe en Cristo Jesús. Después de tiempo y por la presión de sus conciudadanos judíos, se volvieron del cristianismo y se pusieron en contra, luchando contra lo que antes defendían. Estas actitudes se le denomina con la palabra apostasía. Dice, doctrinalmente lo que completamente descartamos es la interpretación del grupo primero, que enseñan que un verdadero creyente pierde la salvación en tales casos. Hermanos, no pensamos que el creyente pueda perder, el verdadero creyente pierda la salvación. Hay enormes cantidades de pasajes bíblicos que ayudan a que podamos tener esa tranquilidad. Vuelvo a repetir, hermanos, este pasaje no está hablando de un creyente con una debilidad, no está hablando del creyente con una duda, no está hablando del creyente con un traspié, no está hablando de un creyente atormentado por algún problema o porque desobedeció al Señor, no. Porque el creyente verdadero, aunque desobedezca al Señor, nunca va a decir que deja de creer en Él. Puede desobedecerle, pero nunca va a dejar de creer. Dice, nos inclinamos a favor del tercer grupo, no por el número mayoritario de literatura que hay, sino porque en el Nuevo Testamento ya tenemos antecedentes en los Evangelios, en el Sermón del Monte, y donde el mismo Señor dejó claro que toda adhesión a sus enseñanzas y aún el compartir con Él, siguiéndole como discípulo, implicaba la salvación. El Señor, conociendo de antemano lo que iba a suceder, nos dejó la siguiente enseñanza. Y vamos a terminar con unos textos, aunque el capítulo sigue más adelante, pero yo quería hablar sobre este tema, hacerme el enfoque en este tema porque es el tema que más vendrían preguntas y podría generar más dudas. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Dice,
Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Parecían creyentes, pero no lo eran. Cualquiera que pues dice que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bien, dice el apunte, podemos ver la similitud entre esta enseñanza y el movimiento judaizante. ¿Quiénes eran los maestros que fueron a las iglesias de Galacia? ¿Quiénes eran los maestros que fueron con malas enseñanzas? Los judaizantes. ¿Quiénes los enseñaban en contra de la doctrina de la divinidad de Cristo en Colosas? ¿Qué es edificar sobre la roca y arena? No había similitud en la apariencia entre las dos casas. Parecían iguales, estaban hechas igual. Cuando una cayó y la otra permaneció, no fue cuando vino la prueba. Y en la parábola del sembrador, el Señor cuando habla dice, este es el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y dice más adelante, el caso de Judas. El caso de Judas también digno de considerar, muy particularmente en Juan 6, 64, 71. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le debía entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dijo el apóstol Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le negó al Señor. Sí. ¿Estuvo mal Pedro? Estuvo muy mal. Como podríamos haber estado cualquiera de nosotros si hubiésemos estado en la situación de Pedro. Ahora, ¿creía Pedro en el Señor o no creía? Creía en el Señor. Judas creía en el Señor, Judas no creía. Porque prefirió, antes de ir a arrepentirse al Señor y pedirle perdón, quitarse la vida. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, yo no sé si les traje claridad o mayor confusión, pero quiero que quede este pasaje en su mente. Es un pasaje muy, muy serio de la Biblia, que habla del verdaderamente creer, que no es una simple levantada de mano, que no es decir sí yo creo, que es
importantísimo que entendamos que es la aceptación en nuestro interior y en nuestra mente y en nuestro corazón de Jesucristo, de la obra de Dios a través de Él, de su obra. Creerla, amarla y vivirla. Y no nos preocupemos por las debilidades, porque hay creyentes que se afligen y llegan a sufrir, porque piensan que siempre están, a ver, yo no le negaré, no estaré negando al Señor, y están viven atormentados. Tenemos la garantía del Señor. No es un problema, no, acá no está hablando de un problema de dudas, que el Señor las conoce y sabe que somos polvo y está ayudándonos, está intercediendo por nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor, si no tuviera esa actitud con nosotros, no intercedería por nosotros? Él intercede por nosotros. Son aquellos que un día dicen, no quiero saber más nada de Dios, no quiero saber más nada de Cristo, no me interesa más. Y para aquellas personas que puedan estar o puedan estar en una situación igual, la puerta, si ustedes ven el texto, no la cierra el Señor. Los brazos de amor siguen abiertos. Los brazos de alcance de la misericordia de Dios sigue abierta. Los que ponen la limitación a no creer son ellos, no el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que no seamos niños fluctuantes, para que nuestra mente se llene con el conocimiento de Dios y no con la basura que a veces hay en este mundo. No todo es basura, pero hay basura, que a veces nos alimentamos de la basura, en vez de alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Queda unos versículos para meditar sobre ellos, pero terminamos con el versículo 19. Quiero aclarar una cosa. En el versículo 9 cambia la dirección a quien les está dirigiendo el mensaje. Y dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, como el otro está incrédulo, el creyente está persuadido. Persuadido, estar firme, es que alguien que está firme, que está convencido. Cuando el apóstol dice que tenemos nuestra profesión, es lo que profesamos, no es la profesión carpintero, albañil, no es profesión. Es la profesión ahí, es lo que profesamos, seguro de lo que profesamos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, hasta la misma presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Quién es un precursor? El avanzado, el que lo hizo por primera vez. Es el precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a comprender un poquito más de este texto tan difícil de la Biblia, pero que hemos tratado con toda humildad y reconociendo nuestras grandes limitaciones, poder entender un poquito más de esto. Amén.